tal, chicos? Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Vamos a desarrollar en este video algunos cálculos del proceso agrícola y de la productividad en los diferentes tipos de sistemas de control productivo vegetativo y campo, ¿sí? Cada uno de ellos vistos de diferente forma. Ok. Bueno, primero, aquí vamos a tener un ejercicio de cálculo de densidad de plantas o de plantación de algún cultivo, ¿sí? En este, si nosotros nos fijamos aquí arribita, nos marca el cómo determinar la cantidad de plantas que caben en un espacio o en un área determinada, ¿sí? Para saberlo, necesitamos, por ejemplo, suponiendo que tenemos, ¿sí?, las plantas, así, ¿sí?, en dos surcos, ¿sí? Es un ejemplo rápido, ¿ok? Esto suponiendo que está así, el surco, y luego acá está otro surco. Para ello necesitamos saber el área total de la superficie en metros cuadrados. Todo tiene que estar en metros, ¿sale? Todo. Entonces necesitamos saber la distancia entre plantas, la distancia entre surcos y el área total en metros cuadrados. Todo lo debemos de convertir a metros. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Determinar cuántas plantas ornamentales se pueden sembrar en un área de 0,8 hectáreas, que es lo mismo que 8,000 metros cuadrados, ¿sí? Recuerden que una hectárea tiene 10,000 metros cuadrados, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, este cultivo ornamental tiene una separación entre surcos de 1 metro y entre plantas de 0,45 metros, que es lo mismo que 45 centímetros, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos dice la fórmula que debemos de hacer es dividir la superficie en metros cuadrados por la separación entre plantas multiplicada por la separación entre surcos, todos en metros y la superficie en metros cuadrados. Si nosotros la realizamos, nos quedaría algo así. 8,000 8,000 metros cuadrados entre los 0,45, ya que multiplicado por 1 queda igual, serían 17,777,77 plantas. Como nosotros no podemos poner la séptima parte de una planta, entonces lo que hacemos es poner una unidad hacia arriba o una unidad hacia abajo, que queden en 17,778 o 17,776, dependiendo de la localización y la distribución del terreno, ¿sí? Es lo que siempre se ha recomendado. Y como yo les dije en las clases, prefiero una unidad abajo como recomendación, pero ustedes tomen sus decisiones como futuros ingenieros, pueden tomar la unidad hacia arriba, unidad abajo, dependiendo de la distribución del cultivo en el terreno y la localización de este. ¿Ok? Luego tenemos el cálculo de gasto de combustible de un tractor. Para este necesitamos saber el gasto que tiene un tractor, ¿sí? El gasto que tiene eh, en litros por hora, luego los días que va a trabajar y las horas por cada día que está elaborando ese tractor, ¿sí? Y obviamente si nos pide determinar el costo, pues el costo del combustible en litros, ¿sí? El costo sería de 24,08, a ver, ahora sí, 24,08 pesos por litro de combustible. Entonces vamos a ver el formulario. Aquí nos dice, hay que determinar primero el gasto total, multiplicando la eficiencia de gasto que tiene el tractor, que son 16 litros por hora, lo que me gasta, por las 7 horas de trabajo para saber cuánto me gasta por un día. Y ahí, si nosotros lo hacemos conforme al ejemplo que tenemos aquí, que son 16 litros por hora que me gasta por 7 horas trabajadas por día, me gasta 112 litros por día. Ahora ya tenemos por día, lo multiplicamos por 5 días, esos 112 litros, para saber cuánto me va a gastar en toda la semana, ¿sí? Que serían 560 litros. 560 o podría llegar hasta 600 ya en la práctica, ya en campo, ¿verdad? Pero en teoría nos gastaría 560 litros. Si nosotros lo multiplicamos por costo por litro, nos saldría aquí arribita
a 13,484.8 pesos del costo semanal del combustible trabajando las 7 horas por día, ¿sí? Entonces, imagínense, pues, nada más del puro combustible, ¿no? Ok. Ahora, vamos a analizar ejercicios de cálculo de la lámina de riego. Cuando nosotros tenemos precipitaciones, tenemos lluvia, y cómo determinar la lámina de riego que se va a estar aplicando o se va a estar absorbiendo en el cultivo en un determinado, en una determinada superficie. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un cultivo requiere 500 milímetros de agua durante su etapa de desarrollo, el cual ha instalado un sistema de riego por aspersión que tiene una eficiencia del 80%. Quiere decir que lo que le apliquen va a absorber o se va a infiltrar o va a ser usada el 80% del agua suministrada, ¿sí? ¿Cuál es la lámina de riego necesaria aplicar considerando la eficiencia del sistema? ¿Sí? Aquí nada más es una división sencilla, es dividir los requerimientos en milímetros de agua del cultivo entre la eficiencia del cultivo, entre la eficiencia del riego en el cultivo, pero no en porcentaje, sino en decimales, en unidades decimales, que sería el 0,8%. Dividida ya sería a 625 milímetros de lámina de riego que se requiere aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Debido a que no absorbe el 100% la lámina de riego, los 500 milímetros se tienen que aplicar 625 para que se pierdan 125 milímetros por el 80%, ¿sí? En este caso por el 20% que se evapotranspira, que no es absorbido, y para que el cultivo absorba los 500 milímetros, ¿sí? Porque si aplico 500, no se va a perder el 20% de eso y no va a llegar a los 500 que necesita el cultivo, milímetros de agua. Entonces sería la división, lo que requiere entre la eficiencia convertida a decimal. Lo mismo en este ejemplo de aquí, nada más que aquí, fíjense, hay que considerar la evapotranspiración, que es las condiciones climáticas y las condiciones edafológicas del suelo donde vamos a poner el cultivo. Por ejemplo, aquí dice, calcula la lámina de riego considerando la evapotranspiración. Un cultivo de maíz requiere 400 milímetros de agua y se estima que hay una pérdida de evapotranspiración de 120 milímetros durante el ciclo. Si el sistema de riego tiene una eficiencia del 85%, ¿qué cantidad de agua deberás de aplicar al cultivo? Fíjense, aquí tenemos que hacer una diferencia, primero, o una sumatoria, dependiendo de lo que se esté solicitando. En este caso hay que hacer una sumatoria para ver cuánto se va a gastar. Los 400 que requiere el cultivo más los 120 que se pierden. Como les dije en el anterior, ¿sí? Serían 520 a ser aplicados, ¿sí? Esos 520 vamos a medirlos ahora conforme a la eficiencia de nuestro riego, a la eficiencia del sistema de riego, entre el 85%, convertido a decimales 0,85, sería a 611.76 milímetros de agua, ¿sí? Requieren con una eficiencia del 85%, considerando la evapotranspiración del 120 milímetros de agua. ¿Cómo se sacan estos datos? Yo se los doy en el examen. Cuando no, en las fichas técnicas de los cultivos a nivel estatal o a nivel regional, vienen en las fichas técnicas de INIFAB o de Zagarpa, más o menos por ciclo, cuántos milímetros de agua se evapotranspiran dependiendo del tipo de cultivo y del tipo de suelo. Entonces ahí les da y les genera la información, ¿ok? Ahora, lámina de riego aplicada con la dosis de fertirriego o de fertilización. ¿Qué quiere decir? Riego suministrado con la fertilización combinadas, ¿sí? En en un cultivo de hortalizas, se requieren 100 kilogramos de fósforo. Se requiere aplicar por hectárea, ¿sí? Durante un ciclo. Este es soluble en agua, que contiene un 10% de fósforo, ¿sí? Al contener un 10%, ¿cuántos litros de solución nutritiva debemos de aplicar si desea aplicar una dosis en 1000 litros de agua? Fíjense muy bien.
La concentración en 10%, 100 kilogramos de fósforo. ¿Y cuánto a preparar si queremos diluirlo en 1000 litros de agua? Vamos a ver. Primero, para sacar la dosis de kilogramos por hectárea, esta debe ser dividida en la concentración de fósforo. Por ejemplo, en ese nosotros tenemos los 100 kilogramos entre el 10% convertido a decimal. Nosotros vamos a tener que aplicar 1000 litros eh, de nitrógeno. Por ejemplo, aquí necesitas disolver 1000 kilogramos de fertilizante en 1000 litros de agua para alcanzar esa dosis requerida. Como está el 10%, por eso es proporcional. ¿Sí? Como está el 10%, ese es el caso. Si aumenta la concentración, tendríamos que aplicar menos. Pero al tener muy poca concentración de fósforo en el fertilizante, tenemos que aplicarla más. Entonces, necesitamos disolver 1000 kilogramos de fertilizante en los 1000 litros de agua. Es, es proporcional las partes de agua y fertilizante que necesitamos. Si este no quedó muy claro, no se preocupen. Vamos a ver el que sigue. Miren, aquí sería fertirriego en tomate, ¿sí? También de fósforo. Tendremos aquí, a ver, ahí está. 80 kilogramos de potasio, perdón. Este, es que no cambié la otra letra. Este, de potasio por hectárea durante el ciclo de crecimiento tiene un contenido de 15%. Este está al 15%. ¿Cuántos kilogramos de fertilizante se deben de aplicar para preparar una solución en 1000 litros de agua? Igual, los kilogramos entre la concentración del fertilizante para saber cuántos kilogramos debemos de aplicar para llegar a un 100% de eficiencia. ¿Sale? Debemos de aplicar 533.33 kilogramos por cada 1000 litros de agua. Fíjense, casi la mitad menos. En el anterior fueron 1000 kilogramos por cada 1000 litros de agua y ahora fueron 533 por cada 1000 litros de agua. Entonces, entre más concentrado esté, el pasado estaba en 10%, este está en 15%. Entre más concentrado, menor cantidad debemos de aplicar. Ya una disculpa, ahí no cambié las letras, pero es potasio, ¿ok? Es la letra K. Aquí, dosis de potasio entre la concentración que este tiene. Bueno, sale. Continuamos. Ahora vamos a calcular la dosis de fertilizante de nitrógeno, de fósforo y de potasio distribuida para un cultivo y cada uno con sus respectivas concentraciones. Si se fijan aquí, cantidades específicas a aplicar de cada nutriente, pero con diferentes concentraciones. Por ejemplo, aquí sería 15, 10, 5. 15, 10, 5. 15% de concentración de nitrógeno, 10 de fósforo y 5 de potasio. ¿Qué hacemos? Dividimos los kilogramos de fertilizante requeridos a aplicar entre su concentración para saber cuánto debemos de aplicar para cumplir al 100% con su capacidad o con el requerimiento del macronutriente. En nitrógeno debemos de aplicar 1333 kilogramos. En fósforo debemos aplicar 1000 kilogramos por cada 1000 litros de agua. Y luego en potasio debemos de aplicar 3000 kilogramos por cada 1000 litros de agua. ¿Sí? Obviamente en esto es buscar las dosis correctas, el sinergismo entre los fertilizantes. Ya saben que no hay que mezclar unos fertilizantes con otros, aplicar dosis diferenciadas cíclicas, dejar un tiempo y luego aplicar el siguiente nutriente y así sucesivamente, y también en la etapa de desarrollo que más requiera el nutriente de la planta. Ok, vamos a ver, el siguiente va a ser fertirriego ahora en un invernadero. Por ejemplo, en un invernadero se cultiva lechuga, el cual requiere 50 kilogramos de nitrógeno. En cualquier área este es un requerimiento base del cultivo que les genera a partir de la ficha técnica. Durante su ciclo de desarrollo, la solución está a un 12% de concentración. Se desea aplicar 500 litros de agua, ya aquí ya no son 1000,
son 500 litros de agua a ser disueltos. ¿Cuántos litros de la solución del fertilizante se deben de preparar? Simplemente cuando se les dice así puede ser una regla de 3 o en este caso directamente la división. ¿Sale? Son los 50 kilogramos entre la concentración que es al 12% y se deben de suministrar 416.6 kilogramos en cada 500 litros de agua. ¿Sí? Y ya saben, como les había comentado, entre más concentrado, menor cantidad se debe de aplicar. Ahora vamos a ver el cálculo de partes por millón en una solución nutritiva. ¿Sí? Una solución nutritiva tenemos 1.5 gramos de nitrato de calcio en un litro de agua. ¿Sí? Tenemos 1.5 gramos por cada litro de agua. Tenemos 1,5 en cada unidad de agua. ¿Sí? La masa molar del nitrato de calcio es de 164 gramos por molécula o gramos mol. ¿Sí? ¿Cuál es la concentración en partes por millón del nitrato de calcio? Fíjense muy bien. Nos da la masa de toda la molécula, ¿sí? De todo el compuesto, del calcio, del nitrógeno, del oxígeno y de sus moléculas correspondientes. Y nos da el volumen, que es un litro de agua, y nos da los gramos del compuesto. ¿Qué se debe hacer? Las partes por millón son 1000, ¿sí? O sea, para el factor de conversión de las partes por millón son 1000. Entonces, multiplicamos los gramos del soluto por, por 1000 para convertir a partes por millón. ¿Ok? Entonces, si nosotros ya lo relacionamos con la fórmula, ahí nosotros tendríamos que hacer una conversión de 1.5 litros, que va a ser este, de gramos por litro, perdón, ahí me faltó gramos por litro de nitrato de calcio por cada litro y multiplicado por 1000 para nosotros sacar las partes por millón. En pocas palabras, los gramos por litro entre el volumen por 1000. ¿Sí? El 1000 es factor de conversión para partes por millón. Entonces, este, gramos entre volumen por el factor de conversión, que serían 1500 partes por millón. Serían, si nosotros disolviéramos esos gramos por cada litro, con el peso de ese compuesto, tendríamos 1500 partes por millón. Cuando nosotros lo medimos con el alcalinómetro, y el potenciómetro, pues ya ahí, principalmente con el potenciómetro, ahí saldrían las cantidades en la concentración de esa solución nutritiva. ¿Ok? Entonces, esa es la concentración en partes por millón que tendría por litro esa solución nutritiva. ¿Sí? 1500. O simplemente relaciónelo con recorrer el punto. Así de simple. ¿Sí? Pero sí es importante que son gramos por litro por el factor de conversión de partes por millón, que son 1000. Ok. Ahora vamos a ver de conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica se mide en micropartículas por centímetro, que se encuentran disponibles para que exista un flujo de nutrientes y de conducción eléctrica de los minerales y los compuestos orgánicos. Este eh, Aquí hay un ejemplo bien sencillito en el cual nosotros tenemos que convertirlas, la concentración en partes por millón a la conductividad eléctrica que éste tenga. El factor de conversión de la conductividad va a ser 0.5. Entonces, aquí nosotros tenemos 2000 partes por millón de una solución nutritiva. Se estima que su relación es de 0.5, quiere decir que a mitades de 1 a 0.5 por cada 1000 partes por millón. ¿Sí? Quiere decir 0.5 por cada 1000 partes por millón. ¿Sí? Tenemos la mitad por cada factor de conversión, en pocas palabras. Entonces, nosotros podemos hacer una regla de 3, simplemente. O realizamos la división directamente. Partes por millón que tenemos entre 1000 por el factor de conversión, que es 0.5. Aquí nosotros tendríamos las 2000 partes por millón entre 1000 partes por millón
por 0.5, que es el factor de conversión. Aquí lo voy a dividir para que se entienda. 2000 partes por millón de una solución y que su relación con respecto a la disolución o al volumen es de 0.5. ¿Sí? Tiene que haber una relación de, por ejemplo, 1 a 1000, 1 a 2000 o 0.5 a 2000 en este caso, ¿sí? O sea, la mitad a 2000, si nosotros ponemos 1 sería a 4000 y así sucesivamente. Por cada 1000 partes por millón, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya hacemos la división, 2000 partes por millón presentes entre las 1000, que es su relación, por el factor de conversión de 0.5. Ok. Bueno, de ese de conductividad vamos a seguir viendo ejemplos, pero es simplemente las relaciones de cuánto tenemos. Por ejemplo, acá, por cada parte, por cada uno, tenemos 1.5. Es un ejemplo. ¿Sí? Acá por cada 1000 tenemos 0.5 y en la solución hay en la solución hay 2000, perdón. Entonces, ¿cuál es el factor? De 1, de unas micropartículas por centímetro. Ok, el ajuste de pH. El ajuste de pH es cuando por ejemplo, en el caso de los sistemas hidropónicos, cuando está muy alcalino, cómo acidificarlo, cómo bajar el pH, ¿sí? ¿Qué tanta, qué tanto ácido, ya sea en jugo de limón, en algún compuesto orgánico o en incluso que a veces se utiliza la soda, este, cuánto necesitamos aplicar para bajar su acidez? Por ejemplo, la solución nutritiva para el cultivo de lechuga tiene un pH de 8, de 8 en el rango de acidez y alcalinidad. Quiere decir, está muy alcalino, ¿sí? Pero se recomienda un pH óptimo de 6 para el crecimiento adecuado. Entonces hay que bajarlo, hay que acidificarlo. Si utilizas un regulador para ajustar el pH, el producto recomienda añadir 2 mililitros. O sea, hay compuestos que ya vienen con la dosis para acidificarlo. Entonces aquí dice 2 mililitros se recomienda por cada 10 litros de solución. ¿Cuánto ácido debes de añadir si tienes 50 litros en la solución? O sea, está demasiado cargada la solución nutritiva. Nosotros tenemos un volumen de 50 litros y ahí dice que son 2 mililitros por cada 10. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer o una regla de 3 o una división y luego multiplicarlo por el volumen, que serían los 2 mililitros entre los 10 litros que recomiendan, ¿sí? Y luego lo multiplicamos por 50 veces eso, ya que es el volumen que nosotros tenemos, 50 litros. Y ahí debemos de aplicar nosotros 10 mililitros del compuesto que va a acidificar nuestra solución, ¿sí? 10 mililitros en los 50 litros de la solución. Y aquí está la respuesta. Debes de añadir 10 mililitros de ácido a la solución por cada 50 litros para ajustar el pH, conforme a la recomendación. Siempre es, chicos, recomendaciones entre lo que tenemos. Siempre es de nutrientes, de conductividad. Si se fijan en el anterior de fertilización era lo mismo. La recomendación, aplicar de kilogramos entre la concentración, que es lo que tenemos. ¿Sí? O sea, el fertilizante en su concentrado. Entonces, siempre es así en su mayoría de cuando les pidan un cuánto requiero, cuánto debo aplicar. ¿Sí? Ahora, en el aspecto de los invernaderos, aquí nos pide calcular la carga térmica, la carga de calor en un invernadero. Este tiene, a ver, vamos a ver, ampliarlo. Tiene un volumen de 1000 metros cúbicos, el cual la temperatura interna es de 20 grados centígrados y la temperatura externa es de 0 grados centígrados. Vamos a necesitar
bastante capacidad para mantenerla estable porque la diferencia va a ser mucha de la temperatura interna y la externa. Se estima que la tasa de pérdida de calor es de medio watt por cada metro cúbico, por la diferencia de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que la carga de calor que le suministremos por el sistema de calefacción al invernadero se va a perder medio watt por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, hagan más o menos la conversión, más o menos serían como unos 500, ¿sí? Por cada metro cúbico. ¿Sí? Digo, por en la superficie del volumen total, más bien. Ok. Entonces, ¿cuál es la carga necesaria para mantener la temperatura deseada? Bueno, vamos a sacar primero una diferencia de temperatura. Se tiene que hacer una diferencia entre la temperatura interior menos la temperatura exterior. Aquí, como es cero, nos va a salir a 20, pero suponiendo que fuera 20 grados menos 3, ¿sí? Entonces sería 17. ¿Sí? Hay que considerar siempre temperatura interior menos la temperatura exterior. Y ese promedio de temperatura lo vamos a usar en la siguiente fórmula. Que para sacar ahora sí la carga térmica que vamos a requerir para el volumen y la pérdida suministrada de calor en el invernadero es a partir de una multiplicación. Sería lo, el volumen del, del invernadero. Si no es el volumen, también puede ser la superficie en metros cuadrados sin problema, pero sería factible el volumen para ver dentro del semicilindro o del semicírculo del invernadero cuánto me va a gastar. Entonces, el volumen por la pérdida de calor que tiene el invernadero por la variación de la temperatura, que en este caso son 20 grados centígrados. Nosotros vamos a requerir una carga térmica de 10.000 watts, ¿sí? En total, considerando los gastos, considerando la variación de la temperatura para mantener el invernadero a una temperatura estable, a una temperatura promedio, ¿sí? Esa es la carga que va a tener el invernadero de 10.000 watts. Aquí viene, determina ahora la capacidad que tiene un calefactor para eh, calentar un invernadero o para mantener una carga en watts estable en funcionamiento. Por ejemplo, aquí tenemos, se ha decidido instalar un calefactor con una compresión y una carga térmica a partir del que se calculó anteriormente de los 10.000 watts. ¿Sí? Vamos a utilizar el del anterior. La capacidad de carga térmica del invernadero es 10.000 watts. Este tiene una eficiencia del 80%. Quiere decir que solo el 80% de la carga va a ser, eh, va a ser utilizada o va a ser eficiente. ¿Sí? ¿Cuánta carga eléctrica deberá consumir para proporcionar la carga térmica necesaria de 10.000 watts? ¿Sí? Vamos a ver ahora sí cuánta energía eléctrica. Ya no es qué tanto calor se va a distribuir en el invernadero. Ya no es qué tanto calor, ahora es qué tanta energía eléctrica para que produzca esos 10.000 watts. ¿Sí? Se determina con una división dividiendo la eficiencia del invernadero entre la carga térmica. La eficiencia es del 80%, ¿sí? Y entonces nosotros lo vamos a convertir a unidades decimales. Serían, perdón, ahí era al revés, serían los 10.000 entre el 0.8 convertido a partir del 80%. Entonces serían 12.500 watts de energía eléctrica, considerando que tiene una pérdida del 20%. Entonces se tiene que suministrar una carga eléctrica superior para poder cumplir con el 100% de los 10.000 watts que requiere este invernadero. ¿Sí me explico? Entonces se tiene que suministrar 12.500 watts de energía eléctrica. Me parece, sí, este sería el último. Determina el costo del calefactor. Ahora el costo. Primero era qué tanto calor, después qué tanta energía eléctrica íbamos a usar y ahora el costo. Muy sencillo.
Nosotros, el calefactor que utilizó 12.500 watts, lo va a utilizar durante 8 horas al día. Entonces, la tarifa está a $0.15 por kilowatt por hora. ¿Sí? Entonces, se tiene que multiplicar la, el gasto eléctrico en watt por hora, por horas trabajadas, que serían las 8, entre el factor conversión, que serían 1000. ¿Sí? Entre 1000 para sacar el factor de conversión de los kilowatts, quitarlo y que ya me quede la tarifa en kilowatt por hora. Ok. Una disculpa. Aquí sería transformar los watt a kilowatt. Entonces, serían los 12.500 watt, que es la energía que se va a utilizar nosotros la vamos a multiplicar en 8 horas para ver cuál va a ser el gasto por día, entre el factor de conversión para convertirlo en kilowatt por hora, que serían 1000, y en total serían 100 kilowatt por hora. Entonces va a gastarme 100 kilowatt por hora. Si nosotros eso ya lo multiplicamos por, am, por la tarifa, que sería, esos serían los 100 kilowatts en 8 horas. Si nosotros lo multiplicamos por el costo promedio de kilowatt, ya me saldría al costo total por hora. Nosotros tenemos el costo diario, que sería consumo por día, por la tarifa total. Entonces serían 100 kilowatt por $0.15, me saldría a $15. ¿Sí? $15 en promedio por hora. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros eso ya lo podríamos multiplicar ya eh, por las horas trabajadas, por los días de la semana y así sucesivamente ir subiendo para ver la tarifa en la secuencia del uso de la calefacción. Entonces, hago un recuento. En sacamos la diferencia de temperaturas junto con el volumen del invernadero para determinar la carga de calor que va a tener este invernadero en la aplicación de algún cultivo, que serían 10.000 watts. Esos 10.000, si nosotros lo transferimos a la eficiencia que tiene el sistema de calefactor, vamos a ver cuánta energía eléctrica vamos a utilizar, dividiéndola entre 0.8 como si fuera lámina de riego o como si fuera la eficiencia de riego de un cultivo, para sacar qué tanta energía vamos a tener que suministrar para mantener esos 10.000. ¿Sí? Que tendríamos que suministrar 12.500 watts de energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, multiplicándola por 8 horas de corrido, ¿sí? Entre el factor de conversión, que serían 1000, serían 100 kilowatts por hora que fuéramos a gastar. Y multiplicado por lo que está ahorita el kilowatt, pues ya nos saldría $15 en la calefacción diaria a hacer pagada en el suministro del invernadero al 80%. ¿Sí? Entonces, esos tres problemas conectados entre sí. Vamos a seguir viendo ejemplos como estos y seguirlos practicando, pero esta es una base general y los vamos a seguir repitiendo y viendo algunas otras aplicaciones y variaciones de ella. ¿Ok? Entonces, aquí estoy al pendiente. Seguimos trabajándolo. Cuídense. Les deseo un excelente día. Hasta luego.